Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto, y desde ya te doy las gracias por ver este video en el cual voy a hacer un repaso de la ley de Ohm, y su aplicación a la construcción de divisores de tensión, como por ejemplo en sondas de alta tensión, como la Fluke 80K40, que permite medir tensiones de hasta 40.000 voltios en aplicaciones de baja energía. Pero antes de continuar, me gustaría pedirte que si después de visualizar este video piensas que te ha resultado de interés, le des un like, para de esta forma saber que te ha gustado y programar nuevos vídeos sobre esta temática. Y si quieres recibir notificaciones de nuevos vídeos, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. La ley de Ohm seguramente sea la ley física experimental más conocida por los electricistas. Esta ley recibe su nombre en honor del físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, quien la enunció allá por el año 1827. La ley de Ohm relaciona la tensión aplicada a un material con la corriente que circula por el mismo como consecuencia de dicha tensión aplicada. El señor Ohm, y muchos colegas de su tiempo dedicaron muchas horas a experimentar con materiales para descubrir esa relación entre tensión y corriente. Para ello contaban con instrumentos complicados de manejar, como la balanza de torsión que vemos en la imagen, utilizado para medir tensiones al desviarse una pequeña aguja imantada que colgaba de un hilo. Y como la mejor forma de aprenderse experimentando por uno mismo, ahora vamos a redescubrir la ley de Ohm. Pero nosotros somos mucho más afortunados, y contamos con una fuente de alimentación DC regulable, un multímetro Fluke 87V para la medida de la tensión, y un multímetro Fluke 289 para la medida de la corriente, y como material vamos a utilizar una resistencia estándar que podemos encontrar en cualquier tienda de electrónica. No digo su valor, porque el objetivo es también descubrirlo experimentalmente. El esquema es el que se muestra en la siguiente imagen. Nos ponemos manos a la obra, y lo que vamos a hacer es construir una tabla con valores de tensión y corriente variando la tensión de la fuente DC, desde aproximadamente 0 voltios hasta unos 30 voltios. Medimos la tensión y la corriente en los extremos de la resistencia, y así vamos obteniendo una serie de puntos, que podemos representar en un gráfico con la tensión en el eje vertical y la corriente en el eje horizontal, el cual nos va a mostrar el tipo de relación existente entre la tensión y la corriente en este material, es decir, en una resistencia estándar. Como podemos ver, el gráfico obtenido es una línea recta perfecta que pasa por el origen. De nuestros tiempos del colegio, recordaremos que la ecuación matemática de una recta como esta es: la función y es igual a la variable x multiplicada por la constante k, que es igual a la pendiente de la recta. En nuestro caso, y sería la tensión, y x la corriente, por lo que tenemos, v es igual a k multiplicado por i, que es precisamente la ley de Ohm para sistemas de tensión continua, y que nos dice que en materiales como los metales, la corriente que circula por un conductor es proporcional a la tensión en sus extremos, siendo la relación de proporcionalidad precisamente la resistencia R del material. Es decir, V es igual a R multiplicado por I. En nuestro caso, la pendiente de dicha recta es aproximadamente igual a 30 voltios divididos entre 0,03 amperios, es decir 1000 voltios por amperio. Por tanto, el valor ohmico de la resistencia es de 1000 voltios por amperio. Como ya hemos apuntado, a esta constante K, el señor Ohm le dio el nombre de resistencia, y a la unidad que la representa, voltios por amperio, se le dio el nombre de ohmio, precisamente en honor del señor Ohm. Y si medimos la resistencia utilizada, el valor que nos indica el multímetro es de 1,058 kiloohmios, es decir 1058 ohmios, que coincide muy bien con el valor obtenido experimentalmente. Como ya hemos comentado, en el Sistema Internacional de Medidas, la tensión se mide en voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. A pesar de la importancia práctica de la ley de Ohm, esta ley no se considera como una ley fundamental de la naturaleza, sino más bien una ley experimental, ya que no la cumplen todos los materiales. Por ejemplo, en los semiconductores la resistencia no es constante. Aquí podemos ver la gráfica típica que relaciona la tensión con la corriente en un diodo. Y como vemos, no es una línea recta como en la resistencia. Podemos recordar la ley de Ohm a través del siguiente triángulo que relaciona esos tres parámetros. De esta forma podemos obtener estas tres relaciones. La tensión es igual a la intensidad multiplicada por la resistencia. La intensidad es igual a la tensión dividida entre la resistencia. Y finalmente, la resistencia es igual a la tensión dividida entre la corriente. Estas serían las expresiones de la ley de Ohm para circuitos de continua. Para sistemas de alterna debemos considerar la impedancia del circuito y utilizar vectores. La ley de Ohm es fundamental en electricidad a nivel práctico. Por ejemplo, en una instalación eléctrica debemos considerar la sección de los cables no solo para que sea adecuada en función de la intensidad de la corriente y no se quemen,
sino también teniendo en cuenta las caídas de tensión que se producen a lo largo de los cables, ya que como hemos visto, en un cable se produce una caída de tensión que está dada por el producto de la intensidad por la resistencia del cable a lo largo de toda su longitud. El diseñador de la instalación debe tener en cuenta la longitud de los cables, su sección, resistividad etc., para garantizar una caída de tensión máxima que no afecte a las cargas. Quizás en una instalación interior como la de nuestras casas no sea tan crítico este aspecto, pero si por ejemplo, consideramos un túnel largo, una caída de tensión excesiva podría afectar a la iluminación de las luminarias más alejadas del centro de transformación. Por eso las normas de cada país establecen unas caídas de tensión máximas. Por ejemplo, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en España, en la guía BT Anexo 2, presenta la siguiente tabla. De esta forma, si consideramos una línea de baja tensión a 230 voltios, y una caída máxima de tensión del 3%, la diferencia de tensión entre los dos extremos de la línea no debería ser superior a 6,9 voltios. Volvamos ahora a nuestro circuito y hagamos una modificación al mismo. Conectemos en serie con la resistencia que teníamos, otra resistencia de igual valor ohmico, y apliquemos tensión entre los extremos de ambas resistencias. Ahora el multímetro Fluke 289 mide la tensión total aplicada a las dos resistencias R1 y R2 en serie, y el multímetro Fluke 87V mide la tensión en los extremos de la resistencia R2. ¿Cuál será la tensión en R2? Si las dos resistencias son exactamente iguales, la ley de Ohm nos dice que la tensión en R2 será la mitad de la tensión aplicada, pero vamos a verificarlo haciendo la medida. Como vemos la tensión total es 29,48 voltios. Y si dividimos entre 2 nos da un valor de 14,74 que coincide muy bien con el valor medido en R2 de 14,73 voltios. De esta forma hemos construido un divisor de tensión que reduce la tensión a la mitad. Variando la relación entre R1 y R2 podemos variar la tensión digamos de salida. Por ejemplo, si queremos reducir más la tensión, tendremos que hacer que el valor de la resistencia R1 sea más grande que el valor de R2. Supongamos por ejemplo que R1 es igual a 10 kiloohmios. Y R2 es igual a 1 kiloohmio, entonces la ley de Ohm nos dice que la tensión en extremos de R2 debería ser la onceava parte de la tensión total V. Hagamos la medida nuevamente para comprobarlo. La tensión medida total es 29,582 voltios, y si dividimos esta tensión entre 11 nos da un valor de 2,689 voltios que coincide muy bien con el valor medido de 2,702 voltios, con un error inferior al 0,5%. De esta forma podemos elegir adecuadamente las dos resistencias para construir un divisor de tensión de acuerdo a la reducción de tensión que deseemos obtener. Esta es la base técnica de la sonda de alta tensión Fluke 80K40, gracias a la cual con un multímetro estándar podemos medir tensiones AC y DC de hasta 40.000 voltios. Esta sonda es válida para sistemas categoría 1, lo cual implica utilizarla en circuitos con energía limitada, como por ejemplo en los circuitos de alta tensión que utilizaban las televisiones de tubo catódico con transformador tipo flyback, o en fotocopiadoras, impresoras láser, etc., que por lo general no son capaces de proporcionar corrientes muy grandes. Por ejemplo, en el caso de los transformadores flyback de las televisiones antiguas podrían ser de un par de miliamperios. En estas aplicaciones, ante una descarga directa, a pesar de ser desagradable, normalmente no debería suponer un riesgo para la salud del técnico. Como vemos en el gráfico de zonas de riesgo corriente-tiempo de acuerdo a la norma IEC 479-1, para un par de miliamperios estaríamos para la mayoría de las personas en una zona segura. Por el contrario, este tipo de sonda no está diseñada para ser usada en sistemas de distribución eléctrica de media tensión, en los que una descarga eléctrica tendría consecuencias fatales para el técnico al no haber esa limitación de corriente que lo proteja. Si por ejemplo consideramos un valor medio de la resistencia del cuerpo humano de 1000 ohmios, entonces una tensión de 40.000 voltios supondría una corriente de 40 amperios que nos situarían definitivamente en la zona de alto riesgo. Como vemos en el esquema de la sonda Fluke 80K40, esta está compuesta por dos resistencias, una de 999 megaohmios, y otra de 1,11 megaohmios, las cuales forman, como en los ejemplos anteriores, un divisor de tensión. Como queremos utilizarla en circuitos de baja potencia, deberemos evitar tomar mucha corriente del circuito, es decir, la sonda debería presentar una alta impedancia de entrada. Si lo deseáis podéis ver el siguiente vídeo sobre lo que es la impedancia de entrada, de por ejemplo un multímetro. Para incrementar la impedancia de entrada de la sonda, se emplean resistencias de megaohmios, por lo que en este caso se debe tener en cuenta también la impedancia de entrada del propio multímetro a la hora de medir la tensión. Por este motivo, para usar esta sonda se recomienda utilizar multímetros de una impedancia de 10 megaohmios,
como muchos de los multímetros Fluke. De esa forma podremos utilizar directamente el valor mostrado en el display simplemente multiplicándolo por 1000. Como vemos, la resistencia R2 estaría en paralelo con la impedancia de entrada del multímetro, de forma que la resistencia equivalente que obtenemos entre R2 y los 10 megaohmios de la impedancia de entrada del multímetro nos da un valor de 1 megaohm. De esta forma la impedancia total de la sonda será de 1000 megaohmios, y al aplicarla a un circuito de 40.000 voltios nos dará una corriente de 40 microamperios, que darán lugar a una caída de tensión de 40 voltios a la entrada del multímetro. De esta forma confirmamos la relación de transformación indicada de 40.000 voltios de entrada y 40 voltios de salida. En caso de que el multímetro tenga una impedancia de entrada diferente, entonces la relación indicada de 40.000 a 40 no será correcta, y se deberá aplicar un factor de corrección adicional. Si por ejemplo el multímetro tuviera una impedancia de entrada de 1 megaohm, se deberá multiplicar el valor mostrado en el display por 1901, en vez de por 1000, para obtener el valor de alta tensión correcto. El uso de este tipo de sonda es muy sencillo. Vemos que tiene una punta larga que debemos aplicar al circuito de alta tensión, y un cocodrilo para su referencia, y por otro lado tiene un conector de doble banana que conectamos a la entrada de tensión del multímetro. Seleccionamos tensión alterna o continua, y si el multímetro está en modo autorrango nos mostrará directamente el valor en el display. Si no es autorrango, tendremos que seleccionar el rango adecuado dividiendo el rango de la alta tensión a medir, entre la relación de atenuación de la sonda. Y así hemos llegado al final de esta presentación. De esta forma hemos recordado la ley de Ohm, que nos proporciona una ecuación fundamental que relaciona tensión, corriente y resistencia en materiales ómicos como los metales, a través de la conocida fórmula tensión es igual a intensidad por resistencia. También hemos visto la aplicación de la ley de Ohm para construir divisores de tensión, y en especial hemos visto su uso en la sonda de alta tensión Fluke 80K40. Espero que este vídeo te haya resultado de interés. Como he comentado al inicio, me gustaría pedirte que si te ha resultado útil este vídeo le des un like, para de esta forma saber que te ha gustado y programar nuevos vídeos sobre esta temática. En un próximo vídeo veremos más conceptos técnicos sobre medidas eléctricas, por lo que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta pronto.